Si reconoces tu pecado, Dios te trata con amor. Por otro lado, si negas tu pecado y te aferrás a tu justicia propia, recibirás la justicia y el castigo de Dios. Siempre vemos este principio en toda la Biblia, que aquellas personas que reconocen su pecaminosidad, que están verdaderamente arrepentidas, que les duele fallarle a Dios, que quieren cambiar, aunque sean imperfectas, Dios los trata con amor. Nunca vemos en la Biblia a Jesús maltratando a un pecador. Con quienes sí tenía problemas era con los religiosos y fariseos de su época que se creían buenos. Ellos negaban que fueran pecadores, se creían muy santulones, querían tener siempre una apariencia de piedad, pero Jesús veía sus corazones y por eso les decía palabras duras como sepulcros blanqueados. Por fuera se muestran muy repintados, muy blanquitos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de pudrición. Hipócritas y palabras de ese estilo. Vemos que Jesús trataba al pecador con gracia, con misericordia, con amor, pues deseaba restaurarle. Pero al que no necesitaba o al que pensaba que no necesitaba de él, Jesús decía: los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar justos sino pecadores al arrepentimiento. Y por eso su comunión y su mejor trato estaba reservado para esos pecadores arrepentidos. Hay un versículo en la Biblia que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El requisito es reconocer que somos pecadores y tener un sincero deseo de cambiar. No es que Jesús promueva el pecado o que esté de acuerdo con el pecado o que sea indulgente con el pecado en sí. Él sigue siendo un Dios santo y le decía a los pecadores: vete y no peques más, no sigas pecando para que no te acontezca algo peor. Pero Jesús tenía esa actitud restauradora, perdonadora y no condenadora con el que admite su pecado. La gracia de Dios es para los que admiten su pecado. Por eso él dice, cuando abre su sermón del monte, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En Juan 8 vemos esto de una manera contrastante, ¿verdad? Vemos primero que Jesús tiene misericordia de una mujer sorprendida en el acto de adulterio. Los fariseos llegan y querían probar al Señor con este caso tan difícil, si iba a tener misericordia o si iba a tener justicia implacable con esta mujer. La ley decía que debía ser apedreada cuando fuera acusada por 2 o más testigos. Y estos llegan a acusarla, pero Jesús sabiamente dice: el que esté libre de culpa de ustedes, que tire la primera piedra. Y dicen los comentaristas que lo más seguro es que como buscaban ponerle tropiezo al Señor, ellos mismos hubieran sido parte de la trampa que le tendieron a esta mujer. Ellos fueran tan culpables de adulterio como esta mujer. Y entonces no tenían un derecho moral de llegar a acusar de un pecado del que ellos también eran culpables y también merecían ser apedreados. El que de ustedes esté libre de culpa, lance la primera piedra. El Señor trata a esta mujer con gracia y con misericordia. Era cierto que ella era pecadora, pero el Señor le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. El pecador que viene a Cristo con pobreza de espíritu recibe ese trato misericordioso, no recibe la condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, sino recibe perdón y gracia y fuerzas para continuar una vida de victoria, donde ya no seguimos en el mismo pecado. De Él viene el poder y de Él viene el perdón para vencer. Pero luego vemos el trato con estos judíos que decían haber creído en Él, pero que se creían muy buenos y no querían venir a Cristo para salvación. Jesús les dice unas palabras tan duras que lo motivaron a quererlo apedrear. Les dice: ustedes no son hijos de Dios porque no creen en mí. Ustedes son de su padre el diablo y las obras de su padre quieren hacer. Si ustedes fueran hijos de Dios, me creerían a mí. Si fueran hijos de Abraham, tendrían fe en lo que yo les estoy diciendo. Pero ustedes en realidad son hijos del diablo, les dice. Y entonces los judíos molestos le dicen: bueno, y tan joven eres y dices que has conocido a Abraham. Y les dice Jesús: de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esa palabra yo soy quiere decir que Jesús se está identificando a sí mismo con Jehová del Antiguo Testamento, el gran yo soy.
Él está diciendo, yo soy Dios, yo vivo eternamente. Desde antes que Abraham naciera, yo ya existía. Está diciendo Jesús, yo soy Dios. Y ahí lo quieren apedrear y el Señor sobrenaturalmente se les esconde y pasa en medio de ellos porque todavía no era el momento que debía de entregar su vida. ¿Qué aprendemos de esto? Que no todas las personas pueden tener la humildad de reconocer que son pecadores y de creer que Jesús es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, eterno, el único capaz de salvarlos de pecado. Los fariseos fueron orgullosos y fueron tratados duramente por el Señor. Pero la mujer adúltera, en su humildad, reconocía su pecado, no lo negaba, y el Señor la trató con misericordia. ¿Qué áreas de tu vida necesitas confesarle al Señor? Acercarte confiadamente al trono de la gracia para que Él te trate con misericordia y te dé el oportuno socorro. Acércate sin temor y dile, en el nombre de Jesús te quiero confesar estos pecados. El Señor ya lo sabe y Él te quiere liberar. No te aferres a esa ilusión de que tú eres bueno, de que tú eres justo, o a querer mantener una apariencia nada más, a vivir un cristianismo de apariencias, porque el trato misericordioso y amoroso está reservado para aquellos que le buscan con sinceridad de corazón.